Quizás, a mí lo que una de las experiencias más sorprendentes, que seguramente usted la ha vivido, en la frontera, allí, sobre todo en el Chuy. En el Chuy. No sé por qué más que en Rivera, quizás porque he estado más veces. Se entienden entre ellos, uno habla en un portuñol, en otro en una española portuguesa. Exacto. Y no es que hablen el mismo idioma, hablan dos idiomas distintos, pero se entienden perfectamente. Pero se entienden perfectamente, sí. Bueno, porque hay una vida en común. Y bueno, eso determina que se puedan entender. Pero el Chuy es curioso porque un rochense vive de este lado de la calle y habla sin el menor acento portugués. Es decir, cosa que no se da en otras zonas de la frontera. Sí, Rivera, por ejemplo. Claro, sí, en muchos Ahora, lados. ¿lo hace a propósito porque dice, esto es lo que me hace distinto del otro? No, desde luego que no, es totalmente natural. Y porfiadamente natural, porque a veces se identifica el fenómeno, a nivel escolar, por ejemplo. Yo conocí el caso, me contaba una maestra que tenía una escuela en La Mina, en la frontera con Brasil, el departamento de Cerro Largo, creo que era. Y bueno, fue la visita de inspección y le llamó la atención que había dos niños que manejaban un lenguaje que era demasiado aportuguesado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y entonces le exigió una atención especial a esos niños, qué sé yo, y la maestra trató de cumplir la orientación de la inspectora, pero poco a poco se fue quedando sin comunicación con los niños. Es decir, no consiguió sacarlos de aquellos, sino que empezaron a reducir cada vez más su lenguaje, hasta que por último eran dos niños que permanecían callados el día entero en clase. Tuvo que volver a dejarlos manifestarse de la forma en que lo hacía, porque era su forma de ser y no la abandonaron. Claro, así lo que se da también, o que se da en el caso con Brasil, es que, bueno, Brasil es mucho más grande, tiene más gente en la frontera, tiene más medios de comunicación. Se ha buscado la explicación de por qué hay ese predominio, pero como es marcadamente fonético, claro. tenemos derecho a sospechar que debe haber en el portugués una musicalidad, algo más pegadizo al oído, por decirlo de alguna manera, que hace que la persona se adapte a él fácilmente, ¿no? Ya que estamos en esta zona y hablando obviamente de las palabras y del habla de los uruguayos y de las uruguayas, ya no se habla tanto como hace algunas décadas sobre el temor de la penetración del portugués. No sé si es porque, no sé, ha cambiado la realidad de los medios de comunicación. No, ocurre lo siguiente, que son fenómenos que se dan naturalmente y que en esa naturaleza tienen una condición que es la de no extenderse. Es decir, tienen un territorio de avance, un territorio que hace que ese avance vaya perdiendo fuerza a medida que se aleja de un eje que tiene también, y bueno, y llega un momento en que se extingue. Con respecto a eso, ha cambiado mucho también los criterios. En determinados momentos se tomaba eso como un peligro contra nuestra nacionalidad. Y se hacían campañas contra el portuñol, porque se temía que eso avanzara. Pero evidentemente las campañas fueron inútiles, muy poco se consiguió atenuar y mucho menos extinguir el fenómeno, pero el fenómeno quedó en su zona. Eso es parte de nuestra cultura, ¿no? Quedó en su zona, claro, exactamente, en esa zona. como un exponente. ¿Hay muchas palabras de origen portugués, lusitano? Sí, lógicamente, porque en todo el territorio fronterizo nuestro, las palabras existen y son de uso. Y algunas en algunas zonas no son tan identificables como en otras. Por ejemplo, el fronterizo en 33 está disfrazado de español, porque fonéticamente no se maneja el portuñol con ese tono, y entonces pasan inadvertidas. Hay una fonética castellana de voces portuguesas. Claro. Probablemente del otro lado de la frontera, seguramente, ¿no? Si uno viaja por Brasil se encuentra que hay una fonética mucho más castellana
sobre las fronteras hispanoparlantes que de lo que hay más hacia adentro, la ¿no? hay. Lo que parece determinado claramente es que la franja de proceso del fenómeno es más angosta en Brasil que en el territorio nuestro, ¿no? Tendríamos que volver a la explicación tal vez de esa sonoridad especial. Había alguien que decía, nosotros decimos perro, y ellos dicen cachorro. Es una cosa... Es una diferencia. Es una diferencia Claro. grande, ¿no? Sí, sí. Es decir, por ahí de repente hay una musicalidad que atrae, ¿no? Puede ser que esté ahí el secreto. ¿Recuerda alguna palabra en especial, así de origen portugués, que esté en el diccionario y que pueda resultar significativa? Sí, hay muchas. Descuyambado, por ejemplo. ¿Y eso qué? Escuyambado, deshecho, destrozado. Algo que deja de funcionar. Pero hay muchas que están hasta... Porque escuyambado en portugués tiene una ortografía totalmente distinta. Claro. Nosotros decimos descuyambado. Pero hay algunas que están prácticamente como la escriben como por ejemplo la palabra pavo, el ave doméstica. Ellos escriben Perú. Perú, sí. Pero lo dicen Pirú. Pirú, Y claro. bueno, y en 33 se dice Pirú, ¿no? Pelego, por ejemplo, el cojinillo, Sí. parecido al ¿Es caballo. de origen portugués? Es de origen portugués. Hay multitud de... En ese caso de pirú, que es una palabra que se utiliza por escucharla, ¿no? Por escucharlo. En el diccionario aparece como pirú. Pirú, exacto. Porque nosotros decimos Pirú. Ahora, seguramente cuando usted era chico, y mucho después también, si usted decía pirú en la escuela, la maestra, no sé si le pegaba con la regla, pero lo corregía. No se combatían, porque en 33 no existía el problema. Lo que no quiere decir que no estuviéramos inundados de portuguesismo. Yo tuve una experiencia, yo un día conversaba con un profesor de literatura, yo también lo había descubierto hace poco eso, y entonces le decía, ¿sabe que la palabra masa es portuguesa? No, puede ser. Porque en 33 existe la palabra masa, Masa. ahora ha llegado hasta acá también, muy poquito, pero ha llegado. Masa en el sentido de, para designar algo que es aburrido. Que Una masa, es una masa. es una masa, ¿no? Pero en 33 tiene un derivado, porque hay personajes que la gente les dispara porque son masiteros. Masiteros. Sí, son esos de conversación aburrida. Claro. Abrí el ojo que es un masitero. ¿Y eso viene de qué expresión? De portugués. Masa en portugués es conversa longa y aborrecida. Bueno, con algunas otras palabras por el estilo, vamos a continuar hablando con el maestro Valdía sobre este extraordinario diccionario del español del Uruguay.